La decisión de México no fue impulsiva ni improvisada. Fue el resultado lógico de una relación que durante décadas se presentó como asociación, pero funcionó como subordinación estructural. Cuando un país descubre que el costo de obedecer supera el costo de resistir, el quiebre deja de ser una opción ideológica y se convierte en una necesidad política. Estados Unidos nunca pensó que México cruzaría esa línea, no porque México careciera de capacidad, sino porque Washington se acostumbró a una obediencia automática. Esa costumbre se convirtió en dogma, y como todo dogma, dejó de cuestionarse, justo cuando más necesario era hacerlo. El tratado comercial fue diseñado para garantizar integración, pero terminó garantizando dependencia. México producía, Estados Unidos capturaba el valor. México asumía los costos sociales, ambientales y laborales. Estados Unidos absorbía los beneficios financieros y estratégicos. Ese modelo funcionó mientras no existían alternativas viables. Hoy, esas alternativas existen. La ruptura no debe entenderse como un acto de confrontación, sino como un acto de reequilibrio. México no busca aislarse ni romper vínculos comerciales. Busca recuperar capacidad de decisión. Busca que su economía deje de ser una extensión administrada desde fuera. El impacto inmediato no fue el colapso que muchos analistas pronosticaron. Fue incertidumbre en Washington. Y la incertidumbre es el peor escenario para un poder acostumbrado a controlar cada variable. La reacción estadounidense reveló algo más profundo que una crisis comercial. Reveló parálisis institucional, voces contradictorias, amenazas sin ejecución, mensajes que se neutralizan entre sí. Cuando un sistema no puede producir una respuesta coherente, es señal de agotamiento estratégico. El problema para Estados Unidos no es solo México, es el precedente. Si México puede decir no sin colapsar, otros países pueden hacerlo también. Si la integración subordinada deja de ser obligatoria, el mapa de poder regional se vuelve inestable. Y esa inestabilidad amenaza el fundamento mismo de la hegemonía continental. China entendió esto de inmediato. No necesitó declaraciones grandilocuentes. Bastó con ofrecer lo que Washington nunca quiso ofrecer: comercio sin condicionamientos políticos, inversión sin imposiciones estructurales, asociación sin jerarquía explícita. Rusia hizo lo propio desde otro ángulo: energía en tecnología, financiamiento alternativo, no por altruismo, sino por cálculo. Cada grieta en la arquitectura estadounidense es una oportunidad estratégica. Brasil observa con atención Colombia, Argentina evalúan América Latina, entiende que algo cambió, no de forma abstracta sino concreta. La posibilidad de elegir dejó de ser teórica. Estados Unidos enfrenta ahora un dilema sin solución fácil. Castigar a México aceleraría la fuga regional. No castigar enviaría un mensaje de debilidad. Cualquier movimiento implica pérdida. Ese es el punto exacto en el que los imperios descubren sus límites. El poder estadounidense sigue siendo enorme, pero ya no es absoluto, ya no es incuestionable. Y cuando el poder necesita ser recordado constantemente, es porque dejó de ser natural. El comercio dejó de ser solo comercio. Se convirtió en un campo de batalla político. La moneda dejó de ser neutral. Se convirtió en arma. Y las armas, cuando se usan en exceso, generan resistencia. México entendió esa dinámica antes que muchos. No actuó desde la desesperación, sino desde la lectura fría del contexto global. Un mundo fragmentado. Un sistema financiero politizado, un centro de poder que reacciona más de lo que planifica. La historia no recordará este momento como la ruptura de un tratado, lo recordará como el instante en que América del Norte dejó de ser un espacio de control automático, no porque Estados Unidos desaparezca, sino porque ya no puede imponer sin negociar. Ese cambio altera todo, desde las cadenas de suministro hasta las alianzas militares, desde las monedas hasta la diplomacia, desde la psicología del poder hasta la percepción de soberanía. México no inició el declive del sistema, pero lo hizo visible en el lugar donde más duele, en la frontera del propio imperio. Y cuando el cuestionamiento surge desde dentro del perímetro, ya no puede ignorarse. Ese es el verdadero quiebre histórico que estamos presenciando. El impacto directo en la industria estadounidense no tardó en sentirse, no en titulares dramáticos, sino en decisiones silenciosas. Empresas que durante años diseñaron sus cadenas de suministro bajo la premisa de control total,
comenzaron a descubrir que ese control era más frágil de lo que parecía. México no es un socio cualquiera, es una pieza central del entramado productivo norteamericano. Automotriz, electrónica, agroindustria, logística. Cada sector depende de flujos que no pueden interrumpirse, sin consecuencias reales. Cuando esos flujos entran en negociación, la industria reacciona con nerviosismo. Las empresas entendieron algo antes que los políticos, que castigar a México implicaría castigarse a sí mismas, que elevar aranceles, bloquear inversiones o presionar financieramente encarecería costos, rompería tiempos de entrega y debilitaría competitividad frente a Asia. Ese entendimiento genera presión interna. Los grandes consorcios industriales comenzaron a enviar mensajes claros a Washington, no de apoyo ideológico a México, sino de advertencia pragmática. La estabilidad productiva vale más que la demostración de fuerza. La previsibilidad importa más que el castigo simbólico. Wall Street reaccionó con la misma lógica. Los mercados no creen en discursos patrióticos, creen en flujos, riesgos y retornos. La incertidumbre en la relación con México introdujo una variable incómoda, no una crisis inmediata, sino una duda persistente. En finanzas, la duda sostenida es corrosiva. Fondos de inversión comenzaron a diversificar exposición. No salieron de golpe, pero ajustaron portafolios. Bancos revisaron escenarios, calificadoras incorporaron lenguaje más cauteloso. Nada alarmista, todo revelador. La señal era clara. El conflicto no era ideológico, era sistémico. Estados Unidos descubrió que su margen de presión estaba limitado, no solo por la política internacional, sino por su propia estructura económica. El poder de coerción funciona mejor cuando no afecta al centro. Aquí, el centro estaba directamente involucrado. Ese es el error clásico de los imperios maduros. Asumir que la periferia puede ser castigada sin que el costo regrese. El efecto dominó en América Latina comenzó a sentirse de inmediato, no como ruptura coordinada, sino como recalibración. Gobiernos que observaban en silencio empezaron a evaluar escenarios. ¿Qué pasa si negociamos más duro? ¿Qué pasa si diversificamos socios? ¿Qué pasa si dejamos de aceptar condiciones automáticas? La pregunta dejó de ser teórica. Brasil entendió que su tamaño le permitía margen. Argentina vio una oportunidad para renegociar. Colombia, tradicionalmente alineada, comenzó a hablar de soberanía productiva. Incluso países más pequeños incorporaron el lenguaje del equilibrio. No todos actuarán igual, pero todos aprendieron lo mismo. La obediencia ya no es obligatoria. Estados Unidos enfrenta ahora una realidad incómoda. Su influencia regional sigue siendo enorme, pero ya no puede ejercerse sin fricción. Cada presión genera resistencia. Cada advertencia abre alternativas. Cada intento de disciplinar produce más cálculo del otro lado. Ese es el punto de inflexión histórico. La hegemonía continental no desaparece de un día para otro. Se transforma en algo más negociado, más limitado y más costoso de sostener. El liderazgo deja de ser automático y pasa a ser transaccional. México no se convirtió en enemigo de Estados Unidos, se convirtió en interlocutor, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando un país deja de obedecer y empieza a negociar desde una posición firme, obliga al otro a adaptarse. Esa adaptación no es señal de debilidad absoluta, pero sí de fin de una era, la era en la que el continente funcionaba por inercia. La historia recordará este proceso no como una ruptura abrupta, sino como una acumulación de decisiones que ya no pudieron revertirse, un momento en el que la relación asimétrica se volvió explícita y por lo tanto cuestionable. México no rompió el sistema, lo expuso, y cuando un sistema queda expuesto, pierde su aura de inevitabilidad. A partir de ahora, América Latina no se moverá desde la sumisión automática, sino desde el cálculo, desde el interés propio, desde la negociación constante. Ese cambio no garantiza justicia ni prosperidad inmediata, pero sí garantiza algo fundamental, que ninguna orden volverá a cumplirse solo porque siempre fue así. Ese es el verdadero final de la obediencia continental. Y una vez que la obediencia termina, el poder ya no puede descansar, debe justificarse todos los días. Ahí comienza una nueva etapa histórica. Con el tiempo, las consecuencias de este quiebre dejan de ser discutidas como hipótesis y comienzan a sentirse como hechos consumados. Las mesas de negociación cambian de forma, los interlocutores cambian de actitud, las palabras pesan distinto
Cuando ya no existe la certeza de obediencia automática, Estados Unidos descubre que cada acuerdo requiere más concesiones que antes, no porque su poder haya desaparecido, sino porque ya no puede asumir alineamientos previos. Cada negociación empieza desde cero. Cada socio evalúa beneficios reales antes de comprometerse. Ese cambio eleva el costo del liderazgo. México, por su parte, enfrenta un desafío igualmente exigente. Negociar desde una posición más autónoma implica asumir responsabilidades mayores. Ya no puede atribuir decisiones impopulares a imposiciones externas. Cada resultado positivo o negativo se vuelve propio. La soberanía deja de ser consigna y se convierte en carga. Ese peso redefine la política interna, obliga a mayor coherencia, reduce el margen para la improvisación, aumenta la exigencia social. Cuando un país decide negociar de igual a igual, su población espera resultados acordes a esa ambición. Ese vínculo entre política exterior y legitimidad interna se fortalece. En América Latina, este nuevo escenario impulsa una diplomacia más activa y menos ritual. Las cumbres dejan de ser actos simbólicos y se convierten en espacios de cálculo. Los bloques regionales fragmentados comienzan a explorar coordinaciones puntuales, no ideológicas, sino funcionales. Cooperar para negociar mejor. Ese enfoque pragmático no elimina diferencias históricas, pero las relativiza frente a intereses compartidos. Comercio, infraestructura, energía, financiamiento, áreas donde actuar en conjunto reduce vulnerabilidades individuales. La región aprende que la unidad no necesita ser total para ser efectiva. Estados Unidos observa estas coordinaciones con atención. No las rechaza de plano, pero intenta influir en su alcance. Ofrece acuerdos bilaterales más flexibles, hay hasta términos. Introduce incentivos, busca recuperar centralidad a través de la negociación y no solo de la presión. Ese ajuste confirma la transición. El poder que antes se imponía ahora se disputa. Y disputar implica reconocer al otro como actor con capacidad de decisión. Esa sola admisión redefine la relación continental. El comercio norteamericano entra en una etapa de renegociación permanente. Las cadenas de suministro se rediseñan para reducir dependencia excesiva. La diversificación se convierte en norma, no en excepción. Las empresas internalizan riesgos políticos que antes ignoraban. La economía se vuelve más política, while la política más económica. Este entrelazamiento aumenta la complejidad del sistema, pero también su realismo. Ya no se puede separar el mercado de la soberanía ni la inversión de la geopolítica. Todo forma parte del mismo cálculo. El continente entra así en una fase de madurez forzada, no elegida, pero inevitable. La comodidad de la obediencia terminó. La incertidumbre de la negociación comienza. Esa incertidumbre no es necesariamente negativa. Abra espacios, permite corregir desequilibrios históricos, introduce voces que antes no contaban, pero también exige capacidad, disciplina y visión de largo plazo. Los países que no desarrollen esas capacidades quedarán expuestos no al dominio externo automático, sino a sus propias debilidades internas. La nueva etapa no premia discursos grandilocuentes ni gestos simbólicos. Premia consistencia, preparación técnica, capacidad de sostener posiciones bajo presión prolongada. México dio el primer paso visible dentro del perímetro histórico del poder estadounidense. No fue un acto de ruptura total, fue un acto de afirmación. Y esa afirmación, una vez hecha, no puede deshacerse sin costos políticos severos. La historia continental entra en una fase donde el poder ya no se hereda por proximidad, ni se garantiza por tratados firmados décadas atrás. Se construye, día a día, negociación a negociación, decisión a decisión. Ese es el nuevo terreno, un terreno más inestable, más exigente y menos indulgente, pero también más honesto. La obediencia continental terminó no con una rebelión abierta, sino con un cálculo frío. Cuando obedecer dejó de ser rentable, dejó de ser automático. Y cuando lo automático se rompe, la historia cambia de dirección. Ahí, exactamente ahí, comienza el verdadero desafío de esta nueva era. Conforme esta nueva realidad se asienta, surge una división clara entre los actores que entienden el momento histórico y los que siguen operando con mapas obsoletos. Algunos gobiernos asumen que la negociación constante
es el nuevo estado natural del sistema. Otros insisten en recuperar automatismos que ya no existen. Esa diferencia marcará ganadores y perdedores. Los países que se adaptan invierten en capacidad institucional, fortalecen diplomacias técnicas, forman cuadros especializados en comercio, energía y finanzas. Reducen improvisación. Entienden que el margen de error es menor cuando no existe una autoridad externa que absorba costos. Los que no lo hacen quedan atrapados en la nostalgia del orden anterior. Confían en alianzas que ya no garantizan protección. Esperan decisiones que no llegan. Interpretan la cautela ajena como traición en lugar de entenderla como cálculo racional. Ese error de lectura es peligroso. Estados Unidos enfrenta este dilema a escala mayor. Su aparato político sigue dividido entre quienes aceptan la transición y quienes creen posible revertirla. Esa tensión interna se refleja en mensajes contradictorios hacia el exterior, señales de apertura seguidas de advertencias, ofertas de cooperación mezcladas con amenazas. Esa incoherencia reduce credibilidad. Los socios ya no reaccionan a declaraciones, sino a hechos. Evalúan consistencia, no retórica. Observan si los compromisos se sostienen cuando cambian las circunstancias internas de Washington. Esa observación permanente limita la capacidad de liderazgo tradicional. México, al consolidar su nueva postura, se convierte en referencia regional, no por hegemonía, sino por precedente. Demuestra que es posible renegociar sin colapsar, que es viable decir no sin aislarse, que la firmeza no implica ruptura total. Ese aprendizaje se difunde. Países que durante años aceptaron condiciones desfavorables comienzan a revisar contratos, tratados y marcos regulatorios. No todos los cambian, pero todos los cuestionan. Y cuestionar es el primer paso para transformar. El sistema continental entra así en una fase de reajuste prolongado. No habrá un nuevo tratado que lo reemplace todo. Habrá múltiples ajustes parciales que, acumulados, producirán un orden distinto. Ese orden no será más estable en el corto plazo. Tendrá fricciones en tensiones recurrentes, negociaciones duras, pero será más representativo de las relaciones reales de poder. La ficción de la armonía basada en obediencia resultó insostenible. En este nuevo escenario, la política exterior deja de ser un ámbito reservado a élites cerradas y se convierte en tema central del debate interno. Las decisiones internacionales afectan directamente empleo, precios y estabilidad social. La población lo percibe y exige explicaciones. Esa exigencia limita a aventuras externas, reduce margen para imposiciones unilaterales, obliga a mayor transparencia en costos y beneficios. El continente entra, así, en una etapa de madurez forzada, menos cómoda, a menos predecible, pero más consciente. El verdadero cambio no está en un tratado roto ni en una declaración desafiante, está en la pérdida de la obediencia automática como principio organizador. Una vez que ese principio cae, ningún actor puede restaurarlo sin reconstruir toda la arquitectura que lo sostenía. Y esa arquitectura ya no existe. Las cadenas productivas son más diversificadas, las alianzas más flexibles, las monedas más cuestionadas, las poblaciones más informadas. El mundo que permitió la hegemonía incuestionada ya no es el mismo. Por eso este proceso no se revertirá con elecciones, ni con discursos, ni con presión puntual. Es estructural, generacional, al sistémico. La historia rara vez avanza en línea recta, pero cuando rompe un automatismo central, no retroceden. Ajusta, se reconfigura, avanza por caminos más complejos. La obediencia continental fue uno de esos automatismos. Hoy ya no existe, y lo que emerge en su lugar no es caos, sino negociación permanente, un equilibrio incómodo, pero real, un sistema donde el poder se ejerce con límites visibles, y donde cada decisión debe sostenerse frente a otros que también aprendieron a calcular. Ese es el mundo que comienza, no mañana, no en el futuro lejano, sino ahora, y comprenderlo será la diferencia entre adaptarse o quedar atrapado en una era que ya terminó. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si el sistema anterior puede volver, sino por qué alguien pensaría que podría hacerlo. Los mecanismos que lo sostenían dejaron de operar de forma automática, y sin automatismos, el poder necesita algo que ya no controla por completo. Confianza sostenida. El orden continental funcionó durante décadas,
porque ofrecía previsibilidad. Los países sabían qué esperar si obedecían y qué temer si desafiaban. Esa claridad desapareció cuando la obediencia dejó de garantizar beneficios y el castigo dejó de ser definitivo. Ese es el quiebre más profundo. Cuando un sistema ya no puede asegurar recompensas ni imponer sanciones absolutas, pierde su función organizadora. No desaparece, pero deja de ser el eje único. Se convierte en un actor más dentro de un entramado más amplio. Estados Unidos se enfrenta a esta realidad con una mezcla de adaptación y resistencia. Parte de su estructura entiende que el mundo cambió. Otra parte se aferra a la idea de que basta con endurecer el tono para restaurar el orden. Esa tensión interna reduce eficacia externa. El mundo observa esa contradicción con atención. México y otros países del continente entienden que este momento no ofrece garantías, pero sí opciones. No hay promesas de prosperidad automática, no hay protección asegurada, pero tampoco hay sumisión obligatoria. Ese intercambio redefine el cálculo estratégico. El error que ya no tiene corrección es creer que el poder puede ejercerse sin legitimidad compartida. Durante un tiempo, la fuerza compensó la falta de consenso. Hoy, esa compensación es cada vez más costosa y menos efectiva. El segundo error irreversible es subestimar la memoria histórica. Las sociedades recuerdan quién impone costos y quién ofrece alternativa. Esa memoria condiciona decisiones futuras, incluso cuando cambian gobiernos. El tercer error es confundir silencio con aceptación. Durante años, muchos países guardaron silencio por falta de opciones. Hoy, el silencio suele ser cálculo, y el cálculo puede transformarse en acción cuando las condiciones lo permiten. El tipo de poder que sobrevivirá en esta nueva etapa no es el más ruidoso ni el más intimidante. Es el que combina capacidad material con flexibilidad política. El que ofrece cooperación sin exigir obediencia. El que entiende que imponer genera resistencia y negociar genera margen. Ese poder no dominan, convencen, no ordenan, alinean, no amenazan, compite. El continente americano entra así en una fase distinta de su historia. No de ruptura total, pero sí de redefinición profunda. Las relaciones ya no se basan en jerarquías heredadas, sino en intereses evaluados caso por caso. Ese cambio exige más esfuerzo a todos, más diplomacia, más técnica, más paciencia, pero también reduce la probabilidad de abusos estructurales. La obediencia continental terminó no por un acto heroico, ni por una confrontación abierta, sino por acumulación de decisiones racionales. Países que compararon costos, que evaluaron alternativas, que concluyeron que seguir obedeciendo ya no era la opción más segura. Ese tipo de cambio es el más difícil de revertir, porque no depende de líderes carismáticos ni de coyunturas excepcionales. Depende de aprendizaje colectivo, y el aprendizaje, una vez adquirido, no se olvida. El mundo que emerge será más exigente, más fragmentado y menos indulgente con los errores. Pero también será un mundo donde el poder deberá justificarse permanentemente y donde ningún país podrá dar por sentada la obediencia de otro. Eso no garantiza justicia, no garantiza igualdad, pero sí garantiza una cosa fundamental, que nadie volverá a obedecer solo porque siempre fue así. Ahí termina este ciclo histórico, y ahí comienza, sin anuncios ni ceremonias, una etapa donde el poder ya no se hereda por posición, sino que se construye, se negocia y se sostiene todos los días. Ese es el mundo en el que ya estamos viviendo.